Vemos con Graciela Romer el escenario ahora. 5 semanas por delante. ¿Cuáles son los temas sobre los que estás trabajando para ver esta escena o para analizar esta escena? Básicamente más los de mediano plazo, ¿no? Más allá de, obviamente, los temas electorales y sobre todo ver cómo el mapa político de alguna manera se va formateando, cuáles son las razones por las cuales hoy la distribución de voto está como está, que entre paréntesis te digo, digamos, lo que uno observa de las PASO para acá es que está bastante cristalizada. Hay poco movimiento. Si uno mira cómo ha variado la distribución de voto entre las PASO y la actualidad, hay 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo, ¿no? Y sobre todo donde hay más movilidad es en el macrismo, de alguna manera, y consecuentemente en el masismo, porque hay trasvasamiento de voto. Pero el candidato, te diría, hoy con más chances para ganar en la primera vuelta, que es Scioli, no es el que va a ganar, pero que más chances de ganar tiene hoy en la primera vuelta. Pero porque tiene un techo que parece no poder superar, como si tuviera un techo de cristal que en ningún caso puede... Y ese techo que no puede superar está dado por esa tensión interna que se transmite además claramente en la estrategia de un pie en el objetivo de sostener ese voto, digamos, más, yo no lo llamaría voto duro, porque no es exactamente voto duro. Hay un voto, exactamente, un voto pro gobierno, diría yo, que tiene un componente, digamos, de voto duro kirchnerista, pero también tiene peronismo tradicional no opositor, mucho, digamos, sobre todo en los sectores populares y en el segundo cordón, ¿no? Y al mismo tiempo necesita, para perforar, digamos, ese 38-39%, necesita volver a seducir a una parte de la clase media que durante mucho tiempo lo acompañó, y lo acompañó básicamente en ese perfil dual, digamos, de apoyar al gobierno, pero mostrarse diferente al gobierno en cuestiones que son de alguna manera importantes para los sectores medios que tienen que ver con la forma de gobierno. Pero cada vez que tímidamente intenta transgredir esa escena, es rápidamente objeto de una represalia, claro, sobre todo por parte de Cristina, que retiene un vigor en el poder, y retiene el poder de una manera extremadamente vigorosa hasta el último de sus días. Exactamente, y esta es una de las razones por las cuales, de alguna manera, este liderazgo fuerte de Cristina, que tiene más que ver con la forma y con el atractivo que este liderazgo fuerte tiene en el argentino medio, te diría yo, está de alguna manera confrontado con algo que se visualiza como liderazgos no alternativos en la oposición. Hoy por hoy, cuando uno le pregunta, por ejemplo, tanto en los focus group o en algunos estudios cualitativos que nosotros hacemos, ¿sobre qué se basa este 40 o 45% de imagen positiva que tiene Cristina Fernández? No exactamente sobre el apoyo, no hay una correlación directa entre este 45% y el apoyo a políticas puntuales de gobierno. Cuando uno dice, muy bien, ¿cuál es la imagen de la presidenta? 40-45%, cuando uno ve el conjunto de las encuestas que se publican. Pero cuando uno trata de investigar, muy bien, ¿qué opinión tiene sobre el rumbo de la economía, sobre la política de salud, sobre la política de seguridad? Ninguna supera el 25-30%. Entonces, digo, uno va, digamos, por otro camino y dice, bueno, muy bien, ¿en qué se asienta? Básicamente en los atributos, de alguna manera, de mando. De ejercicio del poder, la capacidad de ejercer el poder, la gobernabilidad. ¿Qué dice la gente? Dice, bueno, por lo menos hace... Sí, un hacedor, el concepto del hacer, vinculado a toda esta cultura del pragmatismo y la distancia, digamos, con cuestiones más de tipo principistas o ideológicos. Hoy el corte real, digamos, que hay, cuando se habla de continuidad y cambio, ¿qué quiere decir continuidad y cambio? Continuidad, digamos, respecto de qué y cambio respecto de qué. Ese cambio y esa continuidad es un concepto polimorfo, o sea, tiene muchos significados en relación a diferentes segmentos. Hay un componente, por ejemplo, aquel sector, ¿sí?, que apoya a Scioli, no es un sector que in totum apoye a Cristina Fernández y el gobierno de Cristina Fernández. Apoya algunas cuestiones y otras no tanto. Y ese no tanto está más vinculado con cuestiones institucionales y de estilo de gestión. Y ahí es donde el retiro de apoyo de los sectores medios
que el cristinismo tuvo. Cristina Fernández ganó en la elección presidencial, digamos, anterior, con el 56% de los votos. El tema es qué va a pasar después, en el supuesto caso de que sea Scioli el presidente, que sea presidente que viene del oficialismo. ¿Qué va a pasar con esa tensión entre estos sectores que adhieren a Cristina y este cambio muy fuerte que propuso el kirchnerismo en la manera de la dinámica del poder y los sectores más tradicionales del peronismo, ese que se expresa a través de los gobernadores, de los que pretenden rodear a Scioli por fuera? Hay ciertos mitos que circulan, digamos, en Argentina. Uno que somos el granero del mundo, otro que donde pones una semillita crece, y otra es que todos se alinean con él. Exactamente, sin el peronismo no se puede gobernar, y que además el subtítulo, digamos, de esta idea es los únicos que pueden asegurar gobernabilidad, digamos, son los peronistas, fundamentalmente porque tienen la anuencia básicamente de los sindicatos, de ciertas corporaciones, etcétera, etcétera. Esto no es cierto. Si uno analiza la historia del final de los peronismos, lo que vamos a ver es que esto no es así. Esto no es así. Pero además, el tema de la gobernabilidad tiene que ver con esta tensión entre un sector del cristianismo duro y un candidato a presidente que el cristianismo duro ha tenido que aceptar porque era de alguna manera el único que le aseguraba justamente votos, ¿no? Sí, y además que se lo aseguraba porque contradice con su estilo, el estilo de la presidenta. Entonces es como una doble contradicción. Es la ambigüedad que existe hoy en Argentina en términos de construcción de liderazgo. Yo creo, por eso, vos me preguntabas qué estamos haciendo, y estamos trabajando sobre cuestiones, si se quiere, más laterales o más profundas, para entender realmente hacia dónde va Argentina, hacia dónde va, básicamente, dónde está orientado, digamos, la población. La población quiere más mercado, más Estado, menos Estado. ¿Qué tipo de liderazgo? Un liderazgo, digamos, fuerte, autoritario, digamos, pragmático, que pueda, en función de ese pragmatismo, sortear inclusive cuestiones institucionales, o busca un liderazgo más de consenso, más, digamos, respetuoso, si se quiere, de lo que es el entramado institucional, ¿sí? Y yo creo que en esta tensión se dirimen hoy las alternativas existentes. ¿Dónde lo ponemos a Massa en ese esquema? Yo creo que Massa lo que hay es un mix de electores, ¿no? Electores que vienen del peronismo tradicional, si se quiere, enojado con el cristianismo, y de alguna manera que tiene que ver no solamente con estilo de gestión, tiene que ver con la historia, ¿no es cierto?, en la cual, digamos, un conjunto de gobernadores peronistas e intendentes peronistas, digamos, se vincularon con el cristianismo duro, pero antes de eso con el kirchnerismo, si se quiere, ¿no? Entonces, pero además también sectores del radicalismo que de alguna manera jamás pondrían su voto, digamos, en lo que consideran el centro derecha, que es lo que representa para algunos Macri, ¿no? ¿Adherís a esta idea entonces de que en este momento, en este contexto de números tan finitos que separan la posibilidad de llegar a un candidato a primera vuelta, el rol de Massa termina siendo funcional al oficialismo? Termina siendo funcional. Yo no estoy tan seguro si en realidad hay acuerdo o no hay acuerdo. Lo cierto es que en la medida que hay un vaso comunicante entre el macrismo y el masismo, en la medida, si uno observa, digamos, el historial de las encuestas publicadas, lo que ve es que efectivamente lo que baja Macri, ¿sí?, aumenta casi directamente Massa, en el sentido de que ¿por qué pasa esto? Porque el voto de Macri, hay un componente del voto Macri que no es un voto pro Macri, sino que es un voto antigobierno. Y entonces hay un sector de la población que va buscando, ¿sí?, el mejor camino y el camino más efectivo para que su voto sea útil, digamos, a un cambio de orientación, digamos, en la próxima gestión presidencial. Bueno, gracias, muchas gracias. Le agradecemos a Graciela que nos haya acompañado.